Bien, amigas, amigos, ya estamos de regreso en este Mercado Mayorista TV en acción. Vamos a continuar en nuestro maravilloso programa. Vamos a darle el saludo que corresponde, que hacemos todas las semanas con este aplauso cariñoso. Que, mira, yo no voy a aplaudir, ¿eh? Yo no aplaudí. Saludamos a nuestra panelista estable, Barbarita Salinas, nuestra abogado. Ahí está. Bueno. ¿Cómo estás, Bárbara? Bien, muy contenta, de verdad que súper contenta. Estamos contentos, ¿no? Sí, pues cerrando el año ahí con energía. Sí, Barbarita, vamos, invité a participar a Rodolfo Merino, nuestro gran comerciante, que fuimos a ver su experiencia, vimos su nota, ¿de acuerdo? ¿No? Con él con la Cecilia, así que lo invité también para que formara parte del panel de nosotros. Pues. Es que Rodolfo ya es como de la casa. Ya es de la casa. Así que maravilloso que esté con nosotros. Así que todo bien. Bárbara, hoy día, en la semana pasada hablamos del seguro cesantía, tuvimos algunas preguntas que hizo la gente. Contarles también que yo sé que tú ayudaste a una persona a solucionar un tema que tuvo, que una máquina que había comprado, ya lo resolvió, nos escribió que le había ido súper bien y que a la empresa, el CERNAC, le había dado 30 días para hacer efectiva la devolución del dinero. Así que esa fue parte de tu gestión, así que bien por ti y bien por nuestro programa, todo bien. Bárbara, hoy día vamos a hablar de... Hoy día, Rodrigo, quisimos traer un tema bien interesante, que es el tema de los contratos de arriendo para locales comerciales. Como por ejemplo para Rodolfo, si tiene su local comercial, y cualquier otro de nuestros amigos que nos están viendo en este programa. ¿Está bien? ¿Usted, Rodolfito, ha arrendado puestos, local, en el PERSE? Pues al final es un arriendo, ¿no? Sí, al final es un arriendo. Pero estoy queriendo arrendar un local. Así que... No en la calle, digamos. Ya quiere arrendar un local. Yo trabajo en la calle, pero ahora quiero arrendar un local. Y me están pidiendo algún requisito que yo no sé si son legales, si está bien, si es mucho, si es poco. Ya, pues, ahora te vas a enterar de todo eso. Pero mira, ¿dónde está regulado el contrato de arrendamiento? Sí, mira, esto está regulado en una ley especial, una ley que el número es la 18.101, que es del año 1982, y la particularidad que tiene es que esta ley regula el arrendamiento solo de bienes inmuebles, digamos, urbanos. Es decir, no está regulando las actividades agrícolas, por ejemplo, forestales, etcétera. Bienes raíces urbanos y dentro de eso habitacionales y comerciales. Ese es el rango al espectro que tiene esta ley. Y dejar en claro también, Rodrigo, porque muchas veces muchos emprendedores, por ejemplo, toman estos contratos de arriendo que son leasing con opción de compra. Ya, ¿verdad? Sí. Y en ese caso, esta ley tampoco rige esa clase de contratos de arriendo. Entonces, resumiendo, nosotros encontramos esta ley donde se regulan los contratos de arriendo para uso habitacional, es decir, para la vivienda, y el uso comercial, que es donde vamos a entrar. Bueno, esto en realidad para todo debe tener con mucho sentido común, que esto debe quedar por escrito, me imagino, debe quedar todo estipulado, ¿no? Mira, lo que pasa es que, desde el punto de vista así jurídico, el contrato de arriendo es lo que se conoce como un contrato consensual. ¿Qué significa? Que ese contrato nace a la vía jurídica, tiene valor del momento que, por ejemplo, Rodolfo y yo nos ponemos de acuerdo. Yo soy la dueña del local y acordamos el precio, cuándo me vas a pagar las rentas de arrendamiento, etcétera. Desde ese momento ese contrato es válido. Sin embargo, Rodrigo, siempre es recomendable que conste por escrito, por dos razones. Primero, porque en el caso de que haya algún tipo de litigio, de juicio derechamente, claro, está la facilidad que en el documento escrito está la prueba, cuáles fueron las condiciones, cuánto era el monto de la renta, cómo se reajustaba, etcétera. Y además, porque la propia ley también establece, de alguna forma te obliga, porque establece lo que se llama una presunción. Dice, si no consta por escrito el contrato de arriendo, el valor de la renta va a ser la que diga el arrendatario. ¿Me entiendes? ¿Ya? Es decir... Que esa es protección para el arrendador, digamos. Es que por eso que es importante para ambas partes. Claro, o sea, en el fondo es parecido a lo que hemos conversado en materia laboral. Cuando no consta se le crea al trabajador, ¿no es cierto? Acá pasa lo mismo. Si el contrato no consta por escrito, se le crea lo que diga el arrendatario, más que al arrendador. Entonces la formalidad siempre va a ser más conveniente que sea por escrito. Ya, y dentro de este contrato comercial, ¿existen varios tipos de contratos o solo lo que tú dijiste, contrato particular y contrato comercial? ¿Eso es? Sí, pero dentro de los contratos existen tres tipos de contratos básicos que son el contrato mes a mes, el contrato a plazo fijo y el contrato indefinido. Esas son como las tres grandes clases de contrato. Y que tiene que ver básicamente con si tienen fechas de término preestablecidas o no. Claramente el mes a mes no y el contrato indefinido tampoco. Por lo tanto, el único que tiene una fecha de vencimiento precisa y que consta en el documento es el contrato a plazo fijo. Ya, perfecto. Sí.
Me puse de acuerdo contigo, esto es consensuado, como bien lo dices tú, nos ponemos de acuerdo, elaboramos un contrato y hay una cláusula entre medio que tiene que ver con el que te piden el mes de garantía, etcétera. Vamos a tocar ese tema al tiro, pero vamos a saludar a nuestro gran auspiciador, Halls, que está con nosotros en este Mercado Mayorista TV en Acción. Muy bien, así estamos saludando a nuestro auspiciador Halls. Respira y haz que pase. Halls, una explosión de frescura disponible tanto en presentación en barra como en mini sin azúcar. Pruébalos todos, ¿qué esperas? Halls, ya lo sabes, si no lo tienes en tu negocio, tienes que tenerlo. Pídelo, búscalo, tienes que tener Halls. Así estamos saludando a Halls en este Mercado Mayorista TV en Acción. Ya estamos de vuelta, estamos saludando a Halls. La vieja formulaba una pregunta que tiene que ver con, ya una vez que definimos el contrato de arriendo, a uno le piden un mes de garantía, hay unos resguardos que hay que tomar respecto a eso, ¿no? ¿Cómo lo abordamos? A ver, lo que pasa es que normalmente, o sea, de hecho la ley regula y establece que exista un mes de garantía. Ese mes de garantía o esa garantía, porque puede ser de 1 o más meses, tiene que ver con que el arrendador, el dueño de la propiedad, una vez que termina el contrato, ya sea anticipadamente o en la fecha que corresponda, con ese dinero lo que él hace es, por ejemplo, pagar las cuentas que quedaron pendientes, realizar arreglos, por ejemplo, que quedó deteriorada la propiedad y se necesita arreglar. Esa es la finalidad de la garantía. De la garantía. Y ahí Rodolfo tiene una... Sí, ¿Qué pasó, Rodolfo? Yo en algún momento quise arrendar un local comercial y me pedían 2 y hasta 3 meses de garantía. Ya. Entonces yo dije, pero ¿cómo? Si yo voy a hacer ordenados mis pagos, ¿cierto? El día que lo desocupe lo voy a dejar limpiecito, pintadito, tal como me lo entregaron. Y entonces, esos meses que yo pago de garantía, ¿en algún momento me van a servir como pagar un mes de arriendo? No. Y excelente pregunta la de Rodolfo. Muy buena, porque está adentro, de verdad, buenísima. Sí, primero, o sea, te pueden pedir más de un mes de garantía y... Sí, fíjate que sí, porque volvamos al principio, es un contrato consensual. ¿Qué significa? Que nosotros nos ponemos de acuerdo en muchas cosas. Yo como, por ejemplo, como propietaria, a lo mejor puedo decir, ¿sabes qué? Yo exijo, porque si así lo quiero y quiero estar tranquila, exijo 2 meses de garantía o 3 meses. La regla general es que se pida solo 1. Eso es la práctica, lo usual. Es parte de la negociación. Es parte de la negociación. De la habilidad del... Exacto. Pero ojo con eso, porque la garantía, como yo lo señalé recién, tiene por objeto cubrir estos gastos o deterioros que quedan al término del contrato. Y nunca, Rodolfo, jamás se puede imputar la garantía, por ejemplo, al pago de una renta-arrendamiento. Jamás se puede imputar la garantía, por ejemplo, a pagar una multa que esté impuesta en el contrato. Pero la garantía solo tiene por objeto cubrir aquellos eventuales daños o gastos que fueron dejados por el arrendador cuando entregó la propiedad. Entonces, es más, esa garantía, y siempre en el contrato queda establecido de que después de cierto tiempo, por ejemplo, tú entregas la propiedad y el arrendador, es decir, el dueño, está obligado a entregarla de vuelta dentro de los 30 días siguientes, por ejemplo. Me devuelve el dinero. Te devuelve el dinero. Y si tuvo que realizar algún gasto, él está obligado por ley, porque no es arbitrario. Ya. No es llegar y decirte, Rodolfo, ¿sabes qué? Toma, garantía, por ejemplo, de 500.000 pesos, te devuelvo 200 porque gasté 300. No, eso tiene que quedar demostrado, ¿no? Exacto, yo tengo que entregar el respaldo con todos los gastos que yo realicé, porque en el fondo él tiene que hacer una rendición de cuenta de esa garantía. Claro. Sí, oye, Barbarita, Rodolfo, si uno además, a propósito de la pregunta que te hizo Rodolfo, uno puede, el dueño del negocio, puede, por ejemplo, si el contrato es de a 2 años, puede al año 3 meses pedirme de vuelta el local. Sí, puede. ¿Puede? Puede, pero ahí entramos en lo que se llama el desahucio. Que el desahucio básicamente es la comunicación que una de las partes, es decir, el arrendatario o el arrendador, le hace a la otra, donde, valga la redundancia, le comunica su intención de terminar anticipadamente el contrato. O sea, se puede hacer. Ya. Y existen plazos, por ejemplo, si son contratos que son de mes a mes o contratos indefinidos, ahí lo tienen que notificar judicialmente o a través de una notificación personal realizada por un notario. Ya, pero el hecho de que pueda no significa que eso va a ocurrir, porque uno tiene que van a pasar cosas, digamos. Es que a eso voy, porque en este caso, por ejemplo, el que estamos conversando, el arrendatario, si fuese Rodolfo, el ejemplo, tiene 2 meses en principio para devolver la propiedad, devolver el local. Pero además tiene el derecho, eso es tácito. Claro, pero además tiene el derecho a que él puede estar 1 mes por cada año que haya estado arrendando la propiedad con un tope máximo de 6 meses. Ya, eso para mí es nuevo, Bárbara. Pero esa es como la idea. Ahora,
Yo sé que estamos con poco tiempo. Sí. Sí. Es que, ¿sabes qué, No, Rodrigo? este tema tenemos que tocarlo. Sí, pero hay un dato súper importante, muy cortito. Muy importante, Rodolfo, si tú arrendas un local y tú vas a hacer una inversión importante, por ejemplo, porque tienes que remodelar, vas a invertir en maquinaria, etcétera, se aconseja muchísimo que ese contrato, además de hacerlo por escrito, se haga por escritura pública. Eso se inscribe en el conservador de bienes raíces, en Sí, un registro correcto. especial que se llama hipoteca y gravámenes. ¿Y sabes lo que significa? Que si el día de mañana, por ejemplo, tú hiciste un contrato a 5 años porque necesitas recuperar el retorno de tu inversión, si cambia de dueño, si fallece o lo vende, el nuevo dueño tiene que respetar tu contrato de arriendo. Ah, perfecto. Entonces, eso yo creo que es un dato que no podemos dejar Está de bien, pasar maravilloso. de hoy, No, Rodrigo, porque es sumamente No, relevante. más que dejar pasar ese tema, yo creo que vamos a tener que Sí. tocar este tema del contrato de arriendo, porque, bueno, así como Rodolfo tiene la inquietud de hacerlo, tiene que haber muchos que están en ese proceso de armar el contrato de arriendo. Así que, Bárbara, como Sí. siempre, te agradezco mucho que el acompañarnos. El aplauso cariñoso Gracias. para Aida Salinas.